Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caja, Catecismo para Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Vamos a iniciar nuestro 6º video. Les agradezco su paciencia y, como siempre, vamos a tratar de recapitular lo que vimos en el video anterior. Primero que nada, quiero mencionar 2 pequeños errores que me han hecho favor de hacerme notar. En el minuto con 21 segundos del 5º video mencioné que huyen Jesús, José y María a Egipto para evitar que fuera matado el niño Jesús recién nacido por Nerón. Una disculpa, dije Nerón, nada tiene que ver Nerón. Nerón fue muchos años posterior, debí de haber dicho Herodes. Y ahorita voy a hacer un pequeño comentario sobre Herodes y la matanza de los niños inocentes. También en el minuto 15 con 50 segundos mencionó que la Virgen tiene en su vientre al Creador cuando debí decir al Salvador. Agradezco su paciencia y suplico disculpen estos errores. Recapitulando sobre el asunto de la matanza de los inocentes y sobre el rey Herodes, quiero comentarles porque me quedaban ciertas dudas. Estuve tratando de investigar sobre la dinastía de los Herodes porque se mencionan varios Herodes en la historia. Lo que yo investigué, esto de ninguna manera tiene que ser un canon ni tiene que creerse, es simplemente una cuestión histórica. Hay un Herodes primero que es Herodes el Grande, así llamado, el Grande, que es el papá del Herodes que hizo la matanza de los inocentes, y él gobernó el área de Galilea y era nombrado rey de los judíos por el Senado romano hasta el año 4 antes de Jesucristo. Él tuvo muchos hijos de diferentes esposas y de ahí se formó una tetrarquía con 3 de sus hijos, algunos de diferentes esposas, repito. El primero fue Herodes Arquelao, que gobernaba Judea, Idumea y Samaria. Un segundo hijo que se llamaba Herodes Filipo, o Filipo II más bien, y que gobernó la parte noreste del reino que su padre tenía, que era Galilea y Judea, y tenía disputas a cada rato por las tierras. Este rey gobernaba una parte, cuando le robaban o le ganaban ese terreno, pues se retraía y luego volvía a gobernar. Y el Herodes que nos atañe en la Biblia es Herodes Antipas, quien gobierna desde el año 4 antes de Jesucristo hasta el 39 después de Jesucristo, la parte de Galilea y Perea. Él es quien, por tanto, aparentemente, primero es hijo de Herodes el Grande. Se llama Herodes Antipas, es quien hace la matanza de los inocentes, es quien manda matar a Juan Bautista y aparentemente es él mismo quien está en la muerte de Jesucristo. Tiene una entrevista con él a la cual Jesucristo no da una sola respuesta porque sabe que su finalidad no es escucharle sino burlarse de él. Este famoso Herodes Antipas también tuvo un hijo que también gobernó Galilea y se llama Herodes Agripa, y gobernó prácticamente lo mismo que su abuelo Herodes el Grande, o sea, es decir, los 3 reinos, los que tenía Herodes Arquelao, Herodes Filipo y Herodes Antipas. Él recapitula todo y vuelve a tener prácticamente el mismo poder que su abuelo. ¿De dónde viene la matanza de los inocentes? Porque hay quien puede pensar o hay teorías de que es
solamente un mito. Bueno, el rey Herodes está enojado porque pidió a los reyes magos que regresaran con la información de dónde había nacido el Salvador, supuestamente para irle a adorar. Como no regresan, él tarda un tiempo. Al ver que no regresan, entonces manda matar a todo varón menor de 2 años, diciendo: con esto elimino toda probabilidad de que quede ese Salvador o ese rey. La muerte de los santos inocentes es un genocidio, y se le llama genocidio a un exterminio por motivos raciales, religiosos o políticos. Este Herodes era muy conocido por sus crímenes, ya que mandó a matar a su yerno José, a Salomé, al sumo sacerdote Hircano II, a sus hijos Aristúbulo, Alejandro y Antíparo. Parece que los mandó matar precisamente para que no heredaran su reino. Y gobernó Belén, y se cree que en Belén habría más o menos unos 1000 habitantes, era un poblado pequeño, y por tanto en varones menores de 2 años debió de haber existido entre 20 y 30 muy probablemente. Hay una cueva dedicada a la memoria de los santos inocentes en la basílica sobre la cueva de Belén, donde se cree que nació Jesucristo, y aún existe ahí una cripta, y esta cripta está sobre un sistema de cuevas donde se hallaron restos de varios niños, lo que podría suponer que eran restos de los santos inocentes, porque no era muy común que hubiera varios al mismo tiempo de la misma edad. Juan el Bautista también se salvó de esta persecución del rey Herodes, aunque él vivía en Ain Karen, así se llamaba el pueblo, era un pueblo muy cercano a Jerusalén. Recuerden que él tenía más o menos 6 meses más que Jesucristo. Su madre Isabel lo esconde tras unas rocas. Los soldados la persiguen y van a revisar detrás de las rocas y no encuentran nada. Aparentemente la roca se ahuecó, se hizo un hueco. Y en la Basílica de las Visitaciones hay una roca rara que recuerda este hecho. También en la actualidad recordemos que el grupo más marginado, más allá de cualquier otro grupo que se quiera asumir como un grupo marginado, están los abortados, los que se les comete genocidio. Es un genocidio actual, no solo público, sino además financiado por los gobiernos, promovido por la ONU, con todo el descaro, siendo un crimen. Y estos bebés podrían semejar a los santos inocentes. Aquí hay una diferencia. Los santos inocentes de la época de Jesucristo no mueren por Jesús, sin embargo mueren en lugar de Jesús. Aquí no hay un término como el martirio. Martirio es morir por defender o por cuidar a Jesús o sus creencias. En el caso de los niños no tienen la conciencia, sin embargo ellos mueren por el propio Jesús. Muy probablemente sea igual en la actualidad. Y hay una tradición muy grande. De hecho, nosotros los 28 de diciembre bromeamos todavía con el Día de los Santos Inocentes. Eso quería comentarlo referente a la matanza de los niños inocentes. Recapitulando rápidamente lo que vimos en el video 5, es que, hay un plan para regresar al hombre al paraíso, para regresarlo con Dios, para regresarlo al cielo, y luego nos decíamos, ¿cómo? El cómo es cumplir la ley. En resumen, quedamos que toda la ley se podría resumir en solo 15 palabras muy fáciles. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo unió 2 textos del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5 con Levítico 19:18, y los une en una sola idea. La ley de Dios es el camino para conducirnos a la plena realización de nosotros mismos y conseguir nuestra felicidad eterna. Y quedamos que se divide en 2. La ley natural, la que tenemos todos, lo que conocemos como la moral, y la ley revelada, la que nos dio el propio Jesucristo, la que viene dada en los mandamientos. En el plan de Dios,
estaba a dar a Abraham una descendencia de hijos incontable, inconmensurable, enorme, de miles de millones de seres humanos, y toda vez que él era un hombre fiel y justo. Su descendencia seríamos el pueblo escogido de Dios para liberarnos de todo mal. Nosotros como pueblo tenemos como finalidad adorar a Dios. También platicamos de ese detalle. Cómo nos vamos a sentir cuando tienes una vocación de hacer algo y te permiten hacerlo plenamente, entonces tú te sientes realizado. Nuestra vocación final y última y trascendente es amar a Dios y seremos felices eternamente. Hubo también profetas que inspirados por el Espíritu Santo, hablaron y dijeron lo que Dios les fue ordenando. Hubo y hay falsos profetas, siempre la Biblia nos lo advierte. El falso profeta es el que nos endulce el oído, es el que dice que no se comprometen, no hay ningún problema en lo que ellos dicen, siempre nos dicen lo que queremos escuchar, no exigen un cambio de vida, no exigen sacrificios, no entregan todo nos va a llegar de manera gratuita, no tenemos que hacer ningún esfuerzo ni ningún trabajo para merecerlo. En el dibujo anterior que mostré, y ahora me va a hacer favor de ponerlo nuevamente Cristian, es un error de Cristian como siempre, olvidé mencionar que en la ilustración pongo adicional a algunas cosas que sí mencioné, pongo como pilares de la iglesia a Abraham, que ya expliqué que es nuestro padre como una descendencia del pueblo elegido de Dios. Es el padre de todos los cristianos y somos su descendencia gigante. Moisés, que representa la ley, de hecho lo pongo como un pilar con unas leyes. Y luego menciono, y esto fue lo que omití, que hay 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Aquí se aclara que el hecho de que sean mayores y menores se refiere solamente a lo largo del texto que escribieron. No significa que los profetas menores tengan menor importancia o mayor importancia que los profetas mayores. De hecho, el profeta más grande de todos es Elías y ni siquiera tiene un libro. Mencionamos que los profetas mayores, como los pueden ver ahí en los pilares de la ilustración, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y habíamos dicho también que el profeta se compromete con el mensaje que tiene que dar. Y para que tengan una idea, Isaías muere aserrado, es decir, cortado en dos partes. Mueren normalmente de muertes traumáticas porque el mensaje que traen lamentablemente no es agradable a veces, pues tienen que señalar las injusticias, las falsedades, las mentiras. También quedamos que el más grande de todos los profetas es Elías y sabemos de él que no murió, que fue asunto al cielo en un carro de fuego. Eso lo pueden leer en la segunda carta de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos del 1 al 11. También existió otro muy grande que es discípulo de Elías, que es Eliseo. De ellos no dejaron en sí libros, pero se sabe de ellos por los escritos en otros libros, precisamente como en el libro de los Reyes. Los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí también queremos hacer la precisión de que el profeta no es ante todo un misionero, no solamente es un portador de predicciones, no es alguien que está nada más prediciendo el futuro, sino ante todo es un misionero y por eso entrega su vida por el mensaje que tiene que entregar. También mencionamos que algunos dan un mensaje, algunos dan revelaciones de lo que va a ocurrir y otros ellos mismos forman parte del mensaje que Dios nos quiere mandar. También menciono en estos pilares a los 4 evangelistas. No podíamos dejar también afuera a San Pablo, que luego se llamaba Saulo y cambia su nombre por Pablo, ahorita lo vamos a ver más adelante, que son personajes básicos o bases de la iglesia que funda Jesucristo.
explicaron a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, se explicó, el mensaje que Dios nos quería mandar. El hombre lo ha tergiversado, mencionamos que no fue un mensaje que se ha aceptado, de hecho hubo confusiones hasta en los propios apóstoles para el plan de Dios, y no porque el mensaje sea en sí oscuro, sino por el cariz que nosotros le queremos dar de aplicarlo a este mundo, a nuestra vida terrena. ¿Por qué no aceptamos el Evangelio? ¿Por qué no aceptamos la palabra de Dios con facilidad? Primero, por nuestra dureza de corazón, porque nos falta fe, porque dudamos, porque no creemos. También porque implica aceptar que somos pecadores, que debemos de mejorar, que debemos de cambiar, que tenemos que trabajar, que tenemos que superarnos, y eso no es agradable a nadie. Tercero, porque queremos que el plan de Dios nos mejore la vida, pero en este mundo, cuando el plan de Dios es llevarnos de regreso al cielo, no mejorarnos forzosamente la estancia en esta vida. Lo puede hacer, hay casos, y ahorita vamos a platicar más adelante de ello. También porque tenemos una influencia geográfica, histórica y política que nos atañe a cada uno de nosotros y que también de alguna manera nos define. Por lo tanto, se escribió el Antiguo Testamento durante varios siglos. Es muy bueno estudiarlo. Contiene cosas o ideas que aún estaban por perfeccionarse en algunos casos, y por eso mencioné que a veces es mejor o más fácil entrar al Nuevo Testamento y oír la palabra de Jesucristo, que nos daba parábolas y nos explicaba el plan de Dios de manera más concreta. Los 73 libros de la Biblia son todos palabra de Dios, y por tanto todos son importantes. También mencioné 12 apóstoles que están en el dibujo. Están los nombres de los 12 apóstoles. Ellos mismos dudaron, y fue hasta la resurrección de Jesucristo y ya con la ayuda del Espíritu Santo cuando poco a poco fueron entendiendo el plan de Dios, perfeccionándolo tanto que prácticamente todos, excepto San Juan, también lo vamos a ver más adelante, entregan su vida en martirio. Las reglas para llegar al cielo, para cumplir la ley de Dios, son los 10 mandamientos de la ley de Dios, que están dados desde el Antiguo Testamento, y 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Hasta aquí el recapitulado del video anterior. Jesucristo fundó la Santa Madre Iglesia y le dejó de encargo que nos enseñe todo lo que debemos hacer. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el reino y la familia de Dios aquí en la tierra. Fue fundada por Jesucristo, está gobernada desde Pedro hasta el Papa actual, que se llama Francisco, y los obispos. Del dibujo anterior también destaco como bases de la Iglesia que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, y puse los nombres de las personas. Ya mencioné a Abraham, que es el padre de la Iglesia, vamos a decir, del pueblo elegido, Moisés, que representa la ley, los profetas, que hay 12 menores, 12 mayores, los 4 evangelistas que se conocen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También mencioné que no todos ellos eran apóstoles de Jesucristo, solamente 2 de ellos fueron apóstoles directos de Jesucristo. San Pablo, que se llamaba en origen Saulo, no fue discípulo de Jesucristo, sin embargo sí escribió las cartas y los hechos de los apóstoles. Puse los 12 apóstoles como pilares, los 10 mandamientos de la ley de Dios como pilares y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pues también de alguna manera como base de la iglesia que actualmente formamos. Hablando de los evangelistas, 2 quedamos que sí fueron discípulos directos de Jesucristo, que son Juan, que era el más jovencito, al que más amaba a Jesucristo, y Mateo. Y 2 no fueron discípulos directos de Jesucristo, que son Marcos y Lucas. Marcos aparentemente es discípulo de Pedro y Lucas es un discípulo de San Pablo. A estos 4 evangelistas se les conoce o se les representa también con un ser viviente. A Juan con un águila, a Mateo con un hombre, a Marcos con un león y a Lucas con un toro.
Nos va a hacer favor Cristian de poner en pantalla algunas imágenes donde podemos ver estas representaciones, y esta representación tiene que ver con este ser viviente, tiene que ver con la forma de abordar del evangelista la manera de presentarnos a Jesucristo. A Mateo se le representa con un hombre, porque él inicia explicándonos la genealogía humana de Jesucristo. Él empieza a dar todo el árbol genealógico de Jesucristo, por eso se le representa con un hombre. Llega hasta la encarnación y el nacimiento de Jesús, el cual toma nuestra naturaleza humana. Ese es Mateo. A Marcos se le representa como un león, porque comienza con el rugido de un león en el desierto, evocando a Juan Bautista, que está predicando. A Lucas se le representa con un toro, porque comienza hablando de Zacarías, el sacerdote que servía en el templo, y donde el becerro era el animal más común del sacrificio del templo. Por último, a Juan nos lo representan prácticamente siempre con un águila, porque comienza alzando la vista o alzándose a las alturas del cielo, donde menciona que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él ya está hablando más bien de la parte espiritual. Mateo, Marcos y Lucas escriben evangelios sinópticos. En el dibujo, que está un poquito feo, pero bueno, así lo hice, pueden ver que pongo los nombres de las personas y les pongo un pequeño librito y le pongo que es un evangelista. A los que son sinópticos les pongo un sinóptico, y también le pongo el animal o el ser vivo con el que están representados. Sinópticos significa, o se llaman así, porque permiten ser arreglados y armonizados sección por sección, y por tanto permiten de una sola ojeada, que eso es una sinopsis, una rápida ojeada, percibir los personajes comunes entre ellos. Prácticamente estos evangelios corren en paralelo, y entre 330 y 370 versículos narran todos sus evangelios. Tanto así que el evangelio de Marcos, de San Marcos, se encuentra incluido todo entre Mateo y Lucas. Hay concordancia en los hechos. Ojo, hay muchos hechos, lo dice la propia Biblia, que no están relatados. Sin embargo, ellos relatan prácticamente los mismos hechos, los discursos y las mismas enseñanzas. Quiere decir que algo les impresionaba tanto que recapitularon prácticamente las mismas ideas. Juan, por el contrario, no es sinóptico, sino que pretende más que querer narrar unos hechos, él pretende robustecer la fe en la mesianidad y la divinidad de Jesucristo. O sea, él hace más énfasis en que Jesús es el Mesías y es el mismo Dios. Por eso él hace esa referencia. Él es el último que sí fue discípulo de Jesucristo, y él escribió el último de los evangelios. Aparentemente lo escribe entre los años 90 y 100 después de Cristo, cuando ya él era un anciano prácticamente. Ahí lo escribe. Me sigo con la historia de Saulo, que es Pablo, que es uno de los pilares de la iglesia. Por eso siempre mencionamos las fiestas de San Pedro y San Pablo, por ejemplo. Y Saulo, quien cambió su nombre a Pablo, ya quedamos que cuando cambiamos el nombre es porque hay una intervención divina que nos hace cambiar de vida, y entonces optamos por un nuevo nombre, como le pasó a Simón, que se llamó Pedro, en este caso a Saulo, que cambió su nombre por Pablo. Él es un pilar de la iglesia por ser el máximo propagador del cristianismo de su época. La historia de Pablo es más o menos la siguiente. Saulo, en ese tiempo llamado así, defendía la ley judaica, llamada la causa de Dios, contra la nueva fe cristiana. Es decir, él era un judío, vamos a decirlo, muy apasionado de su creencia,
y que consideraba una ofensa la nueva fe cristiana. Perseguía y castigaba a todos los cristianos que podía, llegó a matar, aparentemente. Tuvo una preparación religiosa muy esmerada, era alguien que conocía muy bien la historia, la ley judía, y cuando tenía más o menos unos 26 años, fue a Damasco a exterminar la nueva fe cristiana, y iba en un caballo, corriendo, y todo indica que fue derribado del caballo con un golpe, y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae del caballo y pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo temor por la sangre que cargaba en sus manos y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y ve a la ciudad donde se te dirá lo que debes de hacer. Quedó ciego por 3 días, no comió ni bebió en esos 3 días, recuperó la vista y se fue a Arabia, donde hizo mucha oración y tuvo un trato íntimo con Dios. Regresó a Damasco varios años después, fue apóstol y empezó una gran labor de evangelización. Desde entonces, así como era muy agresivo, muy bravo para perseguir, de la misma manera defendió ahora la nueva fe cristiana y sufrió muchísimas persecuciones, pero un hombre muy inteligente, muy preparado y muy audaz. Pedro, por su parte, tiene la trascendencia de que es nada menos que es la piedra donde Jesús deja encargada a su iglesia, y es el primer papa, es el príncipe de los apóstoles, y según la tradición cristiana, ambos mueren el mismo día en el año 67 después de Jesucristo. Pedro, crucificado, que pidió morir crucificado boca abajo en la colina de lo que hoy es el Vaticano, y Pablo decapitado en la Vía Ostiense. La Vía Ostiense era una carretera que unía a Roma con la costa de una ciudad que se llama Ostia. Existe todavía hasta el día de hoy. Bueno, todos ellos son copartícipes junto con Jesucristo del plan de salvación, y cada uno de ellos aporta sus evangelios, los profetas, sus libros, sus ideas, toda la palabra de Dios, y eso es lo que hace nuestra base. Cristian les va a poner unas imágenes ahorita donde vamos a hablar también de la Biblia, los libros que conforman la Biblia, el canon de la Biblia, así se le llama. ¿Qué libros son aceptados y no? Acabo de leer un artículo muy interesante en una página católica que dice que mucha gente menciona que no puede creer en la Iglesia Católica, pero sí cree en la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, los que dijeron que la Biblia era palabra de Dios y seleccionaron los libros que conforman la Biblia fueron precisamente los católicos, y se hizo, ya lo habíamos visto, hasta el siglo III después de la muerte de Jesucristo. No es una burla, no me estoy burlando, ni mucho menos. Simplemente sí es contradictorio decir que no crees en los católicos o que están en un error cuando utilizas el libro que ellos dijeron que era el correcto y que era palabra de Dios. La Biblia, el canon, porque pueden haber evangelios apócrifos, pueden haber escrituras apócrifas, lo forman 73 libros, y 46 de esos libros son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esto suma 73 libros. Del Antiguo Testamento está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Luego 16 libros llamados históricos, ahí ya llevamos 21. De los proféticos y sapenciales hay 7 más, si los sumamos con los 21 ya vamos en 28. El de profetas mayores hay 6 libros, ya iríamos en 34.
Y por último, de profetas menores son 12 libros que nos dan 46. Hago la aclaración que en los sapienciales o poéticos hay un libro que se llama el Eclesiástico y que también se le conoce con el nombre de Sirácides. Sirácides atiende al apellido o al nombre de la persona que lo escribió, que era un hijo de alguien que había nacido en Sirácides, y eclesiástico se le llamaba porque lo utilizaban mucho para la catequesis. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros que están formados de la siguiente manera: 4 evangelios, que ya los vimos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es muy importante que no los olvidemos. También hay el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro, ya llevamos 5. Aparentemente el libro de los Hechos de los Apóstoles es, vamos a decir así, escrito por San Lucas y sería la segunda parte del tercer evangelio. Es la continuación prácticamente. Están las cartas de San Pablo, que son 13 cartas, ya vamos en 18 libros. También hay una carta a los hebreos, ya vamos en 19 libros. Aparentemente esta fue escrita por un discípulo del propio Pablo. Y por último, las cartas católicas o las epístolas, que son 7 y que sumarían 26. El último libro en escribirse de la Biblia lo escribió San Juan, ya muy anciano, y es el Apocalipsis, y suman los 27 libros del Nuevo Testamento. Toda la Biblia es palabra de Dios. Aquí aclaro que en algún momento 2 veces he mencionado que nuestros hermanos hacen referencia al Antiguo Testamento, y claro que es importante entrar al Antiguo Testamento y explicarlo. Simplemente yo decía por la facilidad de entender, pero desde luego que hay que estudiar toda la Biblia. Tenemos que saber que entre los libros, ya lo dijimos, había muy diferentes estilos de escritura, muy diferente época histórica, política, geográfica, situaciones diferentes, costumbres diferentes, y por eso se sugería no una lectura directa de los libros como el 1, el 2, el 3, el 4, porque nos pueden desanimar. Hay un monseñor que se llama Jonás Habib, es un sacerdote brasileño. Cristian nos va a hacer favor ahorita de poner en pantalla lo que él sugiere. Es una simple y humilde sugerencia que este padre Jonás Habib nos sugiere tener una lectura planeada, y él sugiere, y ahorita lo están viendo ahí en pantalla, que empecemos con la primera carta de San Juan, hablando del Nuevo Testamento. De ahí el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Marcos, las cartas a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, las cartas a los Romanos, etcétera, todo lo que menciona ahí. Y él nos aclara hasta llegar al Apocalipsis. Él aclara que, ¿por qué sugiere iniciar con la carta de San Juan? Bueno, porque es el cristiano que quiere primero o debe tener la certeza de que Dios quiere y vino para salvar, que Dios lo ama y que Él es su elegido. Por eso Él sugiere que esta pequeña carta, menciona que es la carta de San Juan, es el único texto que aclara esta situación de manera más amable, y por eso Él sugiere hacerlo así. Del Antiguo Testamento sugiere entrar con los libros sapienciales, que son los más cercanos al Nuevo Testamento, luego la sabiduría, el eclesiástico, proverbios, y ahí los salmos. El del salmo sugiere usarlo toda vez que quiera, y a partir de ahí, ahora sí, utilizar la cronología, y nos la deja en el texto que sugiere y que nos está poniendo por ahí Cristian. Bueno, de ahí continuamos. La Biblia más la tradición nutren y alimentan la iglesia fundada por Jesucristo. Quedamos que para llegar al cielo, para llegar a la gloria, para volver con Dios, para volver al paraíso, las reglas que debemos cumplir son los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia.
El hombre, por comodidad, por soberbia, por egoísmo, no queremos esforzarnos por cambiar, preferimos los placeres terrenos en lugar de buscar el cielo. Esto es por flojera. Muchos también consideran que no tienen que trabajar para ganarse el sustento, por ejemplo, y que de gratis nos debe llegar todo. Aquí hay una sentencia, no debemos de ser soberbios, porque la sentencia es: ganarás el pan con el sudor de su frente. También argumentamos a veces que las cosas no están planteadas en nuestro catecismo, le damos una vuelta, ¿verdad? Y sugerimos, por ejemplo, amarme a mí antes que amar a los demás. Nadie vale la pena mis lágrimas, o nadie vale la pena para mi esfuerzo o mi sacrificio. Todo esto lo vemos con mucha frecuencia en las series de películas y nuevos temas que por ahí a veces nos pasan en la televisión. Por ejemplo, una frase que utilizan mucho en las películas que a mí siempre me ha causado conflicto es: alguien le pide un favor y le menciona, me debes una o te debo una. O sea, pues si es un favor, mi madre nos explicaba que un favor se hace sin la intención de recibir nada a cambio. Si no, no es un favor, es un interés. Y no estás dando nada, estás simplemente cambiando algo, ¿no es así? También mencionan, por ejemplo, situaciones a cada rato donde dice: es que mi trabajo no es compatible con una familia, con un novio, con una novia, con una pareja, con un esposo. Eso también es dejar o volver lo terreno más importante que el mandato de Dios. Si yo ahora lo pienso, si alguien me dijera: ¿cambiarías a tus hijos o a tu esposa por un trabajo mejor o por una circunstancia X o Y? En este momento diría: pero para nada. No podría cambiar uno solo de mis hijos por lo que fuera. Sin embargo, esto se plantea cada vez con más facilidad, y eso son cosas que nos distraen. También nos mencionan que los puestos, por ejemplo, no pueden consentir una relación. Entonces, supongamos que yo conozco a la pareja que va a ser la pareja que Dios tiene destinada para mí, para pasar la vida. ¿Qué tendría de mano que la conociera en la escuela o en el trabajo o en algún lado? O sea, ¿dónde más la iba a conocer? O sea, pero en fin, también ponemos pretextos para no hacer el bien. Muchas veces nos justificamos nuestro proceder, siempre mentimos y nos mentimos. Quedamos que la ley revelada es igual a la ley natural más 2 preceptos, solamente 2 preceptos. La ley natural ya la traemos en nuestras cabezas, solo se agregan 2 preceptos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En esto se sintetiza la ley y los profetas, así lo dice el propio Jesucristo. Luego se añadieron los preceptos de la iglesia, que son los mandamientos, y recordamos que siempre que hay un ordenamiento hay una parte positiva, es que sí debo de hacer, que sí me está permitido. Inclusive lo comparamos con una receta del médico de qué sí puedo comer, qué no puedo comer, qué bebidas sí puedo tener, qué bebidas debo evitar, y una parte negativa que es la que debo evitar. Dios, siendo el dueño y el creador de todo, nos pide como corolario de su ley, resumida en esas 15 palabras. Lo voy a leer. Dice en Mateo 25, cuando está hablando que viene Jesucristo a su juicio final y pone a todo el pueblo frente a sí y separa las ovejas de los cabritos, y le dice: vengan benditos de mi Padre a recibir el reino por el que ustedes que para ustedes fue preparado desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era emigrante y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me vinieron a ver. El rey, en el Mateo 25, versículo 40, dice: el rey les contestará: les aseguro
que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Y en el 45, la parte negativa, él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños de mis hermanos, no me lo hicieron a mí. Supongan que alguien ateo, alguien que no cree en la palabra de Dios, dice: pues no confío, no creo porque se me hace un plan que no está hecho para nosotros, hay alguna trampa. ¿Dónde está la trampa? Es un Dios que te dice, primero, no te viene a pedir nada, porque no hay nada que tú le vayas a dar que no haya sido previamente de él. Y lo que te menciona y te ordena, te dice: todo lo que le hagas al menor de estos, a un borrachito, a un drogadicto, a la persona más miserable, al que más asco te des, me lo estás haciendo a mí. ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es la ventaja de ese Dios? ¿Qué más hermosura nos puede pedir que decir: olvídate, a mí no me des nada, dáselo al más humilde de tus hermanos y hazte cuenta que me lo estás haciendo a mí, que soy el dueño del universo entero? Creo que con esto, le llamé corolario, no sé, a lo mejor no es correcto, pero bueno, es como una conclusión inequívoca que reafirma la vocación de amor de la creación y del rescate de esa creación. Hasta aquí este tema, les agradezco su paciencia, nos vemos si Dios lo permite la próxima. Gracias.